El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, pues, estamos aquí en la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Tenemos la presencia del doctor Paul Alanís Reséndiz, el cual nos hablará sobre las enfermedades cerebrales vasculares de tipo embolia y derrame. Es la segunda causa de muerte en nuestro país y es la primera causa de incapacidad. Por año, alrededor de 5.1 personas mueren en nuestro país y alrededor de 150,000 personas sufren una discapacidad. Esta enfermedad tiene una gran repercusión económica y es una de las principales causas de ingreso a los servicios de neurocirugía y de urgencias de los hospitales mexicanos. Este tipo de padecimiento suele ocurrir más frecuente en personas mayores de 60 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes, antecedentes de fumar, ingesta de alcohol y sobre todo con elevación de colesterol, triglicéridos. Pero también puede deberse a personas que tengan alguna enfermedad cardíaca que puede ser desencadenada por pequeños trombos. En fin, el doctor nos hará un breve resumen de lo que son las enfermedades vasculares cerebrales, tanto de tipo embolia, así como del derrame. El doctor Paul Alanís es profesor asociado al programa de terapia endovascular de la Universidad de Nuevo León y es también profesor adscrito al programa de terapia endovascular de neurocirugía del Hospital de Alta Especialidad del Bajío. Es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y de la Asociación Mexicana de la Enfermedad Vascular Cerebral, y también de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Doctor, bienvenido. Esperamos su presentación y pues estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. También gracias por la invitación. Para compartir la pantalla. ¿Me ayuda? Pues sí, como bien me ayudó usted con la introducción, es un tema muy amplio, esperamos poderlo cubrir en esta tarde. Es sobre la enfermedad vascular cerebral, para ser más claros lo que es una embolia y un derrame. Desde que estamos en la escuela de medicina, desde que estamos en la facultad, nos dicen que este tipo de enfermedades es muy fácil, que es muy fácil de entender que una arteria cerebral o se rompe o se tapa, y que de ahí dependen todos los síntomas que le siguen a continuación. Para nosotros, la enfermedad vascular cerebral nos hace pensar cuando hay aparición súbita de síntomas. La palabra súbito es una palabra clave para sospechar un evento vascular cerebral, es decir, que tenga que ver con las arterias y con las venas. Y se clasifica de dos formas, es decir, cuando la arteria se ocluye, se tapa, sucede una cosa que se llama una embolia cerebral, un infarto, un EBC, un ictus, un ataque, como se le conoce de varias formas, o cuando la arteria se rompe y esto es conocido como una hemorragia o derrame cerebral. La clave es la aparición súbita de síntomas neurológicos en una persona que estaba bien y que de un momento a otro, en pocos minutos o segundos, tiene datos de focalización neurológica. Curiosamente, la proporción entre la enfermedad isquémica, es decir, cuando la arteria se ocluye, la embólica, es 80% contra 20% de la que es hemorrágica. Sin embargo, por alguna extraña razón, nosotros dedicamos exactamente lo contrario. El 80% de nuestro trabajo lo dedicamos a la enfermedad hemorrágica y solamente aproximadamente un 20% a la enfermedad isquémica. Son unas cosas paradójicas que suceden aquí en nuestro país y que restan gran parte de nosotros tratar de concientizar a la población en general y a los compañeros médicos sobre esto. Desde hace mucho tiempo sabemos que la enfermedad vascular cerebral es una urgencia verdadera, es una urgencia apremiante.
Sabemos que desde hace casi 15 años que por cada segundo, cada minuto de isquemia cerebral se pierden cerca de 2 millones de neuronas, y las neuronas se comunican con otras en unas conexiones que se llaman sinapsis, que forman la inteligencia de la persona, y proporcionalmente se pierden 14 millones por minuto asociado a las fibras. Y eso es hablando de la enfermedad isquémica. Cuando la enfermedad es hemorrágica, pues todavía es más alarmante, porque aunado a todo esto sucede una elevación súbita de la presión intracraneal por la hemorragia que sucede. Entonces, ¿por qué el camino para el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral ha sido tan adverso en los últimos años para nosotros, los que nos dedicamos a la neurología, a la neurocirugía o al intervencionismo? Para dejar más claro el ejemplo, inevitablemente tengo que comparar al infarto cerebral con el infarto al corazón, para dejar más claro. La principal diferencia, cuando alguien escucha un infarto, lo primero que piensa es en el corazón. Alguien que tiene un dolor en el pecho, que se le corre hacia el brazo izquierdo, pues inmediatamente sabe, no necesitan ni llamarle a un médico para saber que se está infartando el corazón en la mayor parte de las veces. Y ese dolor que tiene el infarto al corazón tiene una sensación en la persona o en los familiares, una sensación apremiante de buscar ayuda, de ir al hospital. Y la persona, generalmente la población en general, ya sabe a dónde ir, ya sabe a qué hospital ir, ya sabe a quién se le tiene que llamar, que se tiene que llamar a un cardiólogo. Y en urgencias, ya saben qué estudio se le va a tomar al paciente, qué electrocardiograma se le va a hacer, qué estudios de laboratorio se le van a hacer, y nos ha tomado tiempo hacer que suceda lo mismo para el infarto cerebral. Pero una diferencia muy importante, dadas las proporciones, es que el corazón pues es un músculo muy especializado, pero no deja de ser un músculo, tiene una ventana terapéutica desde el inicio de los síntomas mucho más amplia. El cerebro aguanta mucho menos tiempo. Y cuando nosotros vemos en urgencias o en la consulta a un paciente que debuta con una embolia, con un derrame cerebral, no estamos viendo nada más eso. Debajo de eso estamos viendo solamente la punta del iceberg. Debajo de eso hay factores modificables o no modificables. Por ejemplo, ciertos libros de hace tiempo decían que una embolia cerebral era un accidente cerebrovascular, cuando en realidad sabemos que una persona que es diabética, hipertensa, que fuma, que tiene una alimentación mal cuidada, que tiene colesterol alto, pues en realidad no tiene nada de accidente que sufra una embolia o un derrame cerebral. Esos son factores que se pueden modificar. La edad, el país donde vivimos, son cosas que no se pueden modificar, pero de todo eso depende el resultado final del cuadro clínico. Lo que ha ido mejorando en los últimos años, que nos ha costado un poco de trabajo ir insistiendo a nivel hospitalario y a la población general, las ventajas que tenemos hoy en día para el manejo de la enfermedad vascular cerebral es que ya se puede medir, y todo lo que se puede medir se puede mejorar. También se puede clasificar y se puede subclasificar, y es muy importante, porque antes se pensaba que una persona tuvo una embolia o un derrame, fue pequeño, fue grande, sobrevivió o no sobrevivió, quedó con secuelas. En estos momentos no. La enfermedad vascular se tiene que clasificar, se tiene que subclasificar. Y en base a esa subclasificación también podemos predecir cómo le va a ir a la persona con o sin tratamiento. Y también nos ayuda a dirigir qué medidas terapéuticas tomar. Otra cosa que nos ha ayudado mucho es el avance de la tecnología. Ya básicamente en todas las ciudades importantes del país se tienen salas de hemodinamia que inicialmente eran utilizadas para cardio, pero ya todas están equipadas con software para atender procedimientos neurológicos, neuroquirúrgicos, de embolias o derrames, y están capacitados para hacer cateterismos normales y reconstrucciones en tercera dimensión para detectar lesiones muy pequeñas como aneurismas chiquitos que vemos aquí.
Desde 1995 se tiene aprobado un medicamento que destruye el coágulo cuando una persona llega idealmente menos de 3 horas de haber iniciado con síntomas de una embolia cerebral. Esto se llama trombolisis intravenosa o fibrinolisis, es destruir el coágulo. Desde 1995 se tiene autorizado por la FDA y está demostrado que disminuye la discapacidad o el grado de atención necesaria por sus familiares de los pacientes que lo reciben. El problema es el tiempo, que tiene que llegar dentro de las primeras 3 horas idealmente para poder ser beneficiado por este tratamiento. Pero en un hospital como este, donde intentamos trabajar todo en equipo, lo primero que se le hace a una persona que llega con síntomas de una embolia cerebral, una parálisis, se le hace una tomografía para descartar hemorragia y dependiendo del tipo de síntomas y la hora de inicio de los síntomas, ya se modifica el estudio de imagen. Y si el estudio de imagen está bien hecho, nos puede predecir cuál es el grado de tejido cerebral que se va a infartar, como en este caso. Esta es una tomografía que descartó que hubiera hemorragia, hace angiotomografía y nos dice el volumen de cerebro que se va a infartar, y nosotros sabemos que si a estas personas les administramos este medicamento que mencionamos anteriormente, la posibilidad de éxito es muy baja y tenemos que tomar otras medidas como platicaremos más adelante. Incluso sucede con mucha frecuencia lo que se llama la embolia, el despertar, que la persona se durmió bien y que despierta con una parálisis del lado derecho de su cuerpo izquierdo. Entonces, sabemos a qué hora se durmió, pero no sabemos a qué horas presentó la embolia, porque desgraciadamente la embolia cerebral no duele en la mayor parte de los casos, la persona sigue dormida y cuando se presenta, cuando se despierta, pues ya los familiares se identifican. Y entonces, en un servicio de urgencias donde radiología está coordinado con el servicio de urgencias, se puede determinar cuál es el mejor estudio diagnóstico para ver si esa persona todavía tiene tejido cerebral que se pueda rescatar. Y en esos casos activamos un código, un conjunto de medidas que todo el mundo conoce, desde el camillero, el personal de urgencias, el personal de laboratorio, obviamente nosotros, los médicos de guardia, que se llama código stroke o código ictus, es decir, que todos actuamos porque sabemos que por cada minuto que pasa se van perdiendo neuronas, hacemos todo lo posible para atender la persona lo más pronto posible para tratar de mejorar su función o sus resultados. Es por eso la importancia del primer estudio de imagen que se hace cuando el paciente llega al hospital, porque si nosotros detectamos que la embolia cerebral es causada por un coágulo muy grande, sabemos que el medicamento intravenoso no le va a hacer efecto y tenemos que tomar otras acciones que ya están disponibles desde hace tiempo, que se trata de ir simplemente a través de cateterismo y extraer el coágulo en un procedimiento que se llama trombectomía cerebral. Si el estudio de imagen detecta la presencia del coágulo y cuánto mide y vemos que el vaso que está ocluido es bastante grande, es mejor entrar por vía de cateterismo para extraer el coágulo siempre y cuando estemos dentro de la ventana terapéutica. Voy a presentar rápidamente 2 ejemplos. Una persona de 71 años que así despertó, fue encontrada en su cuarto. Sus familiares no lo pudieron despertar, lo trasladaron al hospital y seguía en estado semicomatoso, un estado muy deteriorado del estado de conciencia. Y aquí está el catéter que subimos, la microguía que pasamos para atravesar el coágulo, después cómo lo extraemos, y aquí en la última fotografía de su lado derecho se ve todas las arterias que se recuperaron, que dicho sea de paso, esta arteria es compatible con la vida. Si esta arteria se queda ocluida, el paciente no despierta nunca. Y el paciente mejoró bastante. Es una paciente reciente también, que atendimos aquí en Médica Campestre. Ustedes pueden ver aquí cómo el catéter está a nivel de los pulmones y después vamos ascendiendo y ven de este lado todas las ramas arteriales normales, aquí atrás y abajo ramas arteriales normales, y aquí se ve una oclusión súbita del medio de contraste,
Y aquí vemos un catéter, que es un catéter específicamente diseñado para el procedimiento de trombectomía o de tromboaspiración. Y en un procedimiento que generalmente dura menos de una hora, estas son las arterias que recuperamos cuando la paciente no tenía nada de circulación a ese hemisferio cerebral. Y generalmente se tiene buen resultado entre menos tiempo se demore en la atención de la persona. Pero no quiere decir que todas las embolias cerebrales vayan a terminar en hemodinamia. No es así. De hecho, uno como neurocirujano, como neurólogo, tiene que conocer el espectro de la enfermedad y tenemos que informarles a ustedes que el espectro de la enfermedad vascular cerebral es muy amplio. Desde las embolias pequeñas, desde lo que se conoce, lo que se describe en la resonancia como infartos lacunares, son embolias muy pequeñas que no dan síntomas graves, pero sumatoriamente el paciente va perdiendo neuronas a causa del mal estado de las arterias cerebrales y este tipo de embolias son subdiagnosticados. A veces se le dice a la persona que tiene demencia senil. En ocasiones me sorprende la facilidad con lo que algunos otros médicos diagnostican Alzheimer, cuando a veces lo que tiene es un problema vascular. La enfermedad vascular cerebral de pequeños vasos afecta severamente la memoria y muchas veces el tratamiento es subóptimo y está escondido. Y es una causa muy frecuente. Este es el infarto más pequeño. Les voy a mostrar una experiencia, no es lo que pasa todos los días. Es una persona de 17 años que estaba haciendo ejercicio, estaba levantando pesas y súbitamente tuvo un desmayo y despertó sin poder mover el lado izquierdo de su cuerpo. Y aquí lo que le pasó es una enfermedad muy rara, pero sucede. Vemos alrededor de 6 a 10 casos al año, post-esfuerzo en personas jóvenes. Simplemente la capa muscular de la arteria que está a nivel del cuello por el esfuerzo se colapsa y deja sin circulación al hemisferio cerebral de ese lado. Aquí lo grave es que cuando esta persona llega a urgencias, pues nadie se imaginaba que una persona de 17 años iba a tener una embolia y aquí lo único que ofrecimos fue una cirugía descompresiva para tratar de mejorar un poco la calidad de vida de la persona. Estos son los casos extremos, el infarto masivo por un lado y el infarto lacunar por el otro lado. Hablábamos de la importancia de clasificar bien o clasificar lo mejor que se pueda la enfermedad vascular cerebral. Nosotros nos toca en ocasiones platicar con la familia del paciente o con el paciente sobre todos los estudios que le tenemos que tener, porque ya no se trata de que si fue embolia o derrame, se trata de saber qué fue lo que provocó la embolia en este caso, porque a grandes rasgos hay embolias que se tratan con aspirina o con clopidogrel, que son medicamentos antiagregantes que actúan sobre las plaquetas, o hay otros que se tratan con anticoagulación, que recientemente en el mercado hay una nueva generación de anticoagulantes, el Xarelto, el Eliquis, el Epixaban. Son los nuevos anticoagulantes y también me ha tocado ver que en ocasiones hay médicos que los cambian cuando la indicación para cada uno de ellos es muy precisa. Les voy a poner un ejemplo de una enfermedad que es específica para antiagregación, es decir, aspirina y clopidogrel. Esta enfermedad se llama, sucede a nivel del cuello, en las arterias que se llaman carótidas. Representa cerca del 40% de los infartos isquémicos cerebrales. Y lo que pasa es que la arteria a nivel del cuello tiene una bifurcación, es decir, se parte en dos. Y al momento de bifurcarse, de partirse en dos, genera turbulencia y hace que con el paso de la edad, el colesterol que tenemos normalmente en la sangre se vaya pegando a las paredes de la arteria y la va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Esta es una enfermedad muy importante porque
más del 50% de las personas que llegan con una embolia de este tipo ya habían tenido síntomas previos y no habían sido atendidos ni estudiados satisfactoriamente. Es una enfermedad que es prevenible, se puede detectar con un ultrasonido. ¿Y qué es lo que sucede a nivel del cuello? La arteria, pues si imaginamos que la arteria es como una manguera amplia, se va cerrando de manera concéntrica por placas de colesterol y va disminuyendo gradualmente el flujo sanguíneo cerebral del lado afectado hasta que algo sucede, la viscosidad de la sangre, la turbulencia, una úlcera en la placa o simplemente se desprende un pedazo de colesterol y genera una embolia. Pero sí han sido muchos los casos que hemos visto. Esto se conoce como aviso de embolia o un ataque isquémico transitorio, es decir, la persona presentó los síntomas y generalmente en menos de una hora los síntomas revierten y a veces ya ni siquiera vienen al hospital. Cuando hay escalas que nos dicen que en dado caso de los síntomas y la duración que tuvo, hay criterios para internamiento o criterios para estudiar este padecimiento de manera ambulatoria. Este padecimiento, no todas las placas de colesterol requieren tratamiento, obviamente. A partir de los 40 años todo el mundo podemos tener alguna placa. En Estados Unidos a partir de los 25, de los 15 años las personas ya tienen placas de colesterol en su cuello, pero en ocasiones hay que estudiarlas. Y lo que hacemos es colocar una prótesis arterial, una prótesis endovascular para abrir la arteria. Y con el paso de los años, pues hemos aprendido que existen de varias marcas y esto es lo que hacemos. Por ejemplo, esta es una arteria en su lado izquierdo. Ven una arteria gruesa que se parte en dos, es un cateterismo, y aquí se ve un defecto de llenado. Esta es la placa de colesterol que está obstruyendo aproximadamente el 70% de la luz arterial. Se toman las medidas, se pone la prótesis, se abre con un balón y se mejora la circulación cerebral y la placa de colesterol queda cubierta y así se evita que haya embolismos subsecuentes, es decir, que no repita los síntomas con los que había iniciado. Esos son los ejemplos en que los pacientes requieren mantenerse bajo aspirina y clopidogrel, generalmente la combinación. Pero, como repito, en este hospital trabajamos muy en equipo y de hecho yo en particular trabajo de manera muy cercana con muchos cardiólogos y tenemos que decir también que muchas veces la primera manifestación de una arritmia cardíaca no detectada es una embolia cerebral. Y a veces nos toca a nosotros como neurocirujanos, neurólogos, atender a estos pacientes y tenemos que estudiar una cosa que antes no estudiábamos mucho. Los pronósticos de cardiología es que en algunos años la cantidad de personas que tengan una arritmia que pueda generar émbolos, que puedan salir disparados a la circulación cerebral va a aumentar y como no dan síntomas, a veces se sienten palpitaciones, a veces son desmayos, a veces son sensaciones de desmayos, el término médico se llama presíncope. Nos ha tocado muchos casos que el primer debut de la enfermedad es una embolia cerebral. Entonces, a veces tenemos que hacer estudios que las personas ni se imaginan y estos pacientes necesitan estar anticoagulados. Por eso el tratamiento es muy específico y dirigido cuando se trata de una cardioembolia. Y tenemos que trabajar en equipo, obviamente. Aquí hay un término. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando tenemos un infarto cerebral en evolución? ¿Qué quiere decir infarto cerebral en evolución? Es lo que tenemos aquí abajo. Es una tomografía de una persona que al momento de llegar a urgencias llega bien. La tomografía está normal, es decir, el cerebro aún no está infartado, persiste con los síntomas, es decir, el infarto no se ha establecido. Tenemos un infarto cerebral en evolución y hay que actuar. Y nuestro principal enemigo es el tiempo. El tiempo porque la ventana para el tratamiento intravenoso es de 3 horas, máximo 4.5 horas. Para el tratamiento endovascular con cateterismo se prolonga un poquito a 6 u 8 horas, pero la verdad es que entre más pronto se identifiquen los síntomas y más pronto llegue la persona al hospital, se puede garantizar un mejor resultado, porque a veces el procedimiento sale bien,
pero las neuronas ya están severamente afectadas. La Asociación Mexicana sobre la Enfermedad Vascular Cerebral ha hecho campañas, hay un día sobre la embolia cerebral, que dice que al primer síntoma, ya sea una debilidad facial o que tengas pérdida de la fuerza de alguno de los brazos o lentitud para hablar, que te comuniques con un familiar para recibir atención. Y aquí es lo importante, ¿dónde hay que recibir la atención? ¿En el hospital más cercano? La respuesta es no, tiene que ser en el hospital donde se cuente con todo lo necesario para atender una enfermedad cerebral. No siempre es el hospital más cercano, por eso hay que identificar los hospitales que estén certificados en código stroke para este tipo de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos utilizan una cosa muy similar, la abreviación de FAST, cuando hay una asimetría facial, debilidad de un brazo o alteración, pero a diferencia cuando usted camina por el centro médico de Houston, pues están las ambulancias especializadas para stroke únicamente, para una embolia cerebral, y trasladar a los pacientes al hospital. Entonces, esa es la tarea que tenemos, es la tarea de mejorar, y vamos a platicar unos minutos sobre la contraparte de la enfermedad vascular cerebral, que es la enfermedad vascular del tipo hemorrágico, cuando una arteria se rompe. Y la más frecuente de todas ellas es la hemorragia hipertensiva. Y pues aquí quisiera aprovechar y mandar un mensaje a todas aquellas personas que tienen el diagnóstico de hipertensión, que piensen en esto como el resultado final de una presión arterial maltratada. Nosotros no somos los especialistas en manejar la presión arterial, pero sí tenemos mucho hincapié en que el paciente tiene que estar muy bien controlado, porque una hemorragia hipertensiva por una hipertensión no diagnosticada, o a veces diagnosticada pero maltratada, o que la persona no se cuida, puede terminar en hemorragias fatales cuyo pronóstico es muy adverso, con o sin cirugía. Por cateterismo hay muy poco que ofrecerles a estas personas. Entonces, eso es como se ve en tomografía, eso es como se ve en un cerebro normal. Todo lo café es un coágulo grande que se forma en la profundidad del cerebro. Entonces, sí hay que pensar dos veces. Los criterios de cardiología para el control de la presión son cada vez más estrictos, y hay que seguirlos, y hay que seguir todas las recomendaciones, y al igual que los medicamentos. Una causa más específica de neurointervención que ocasiona hemorragias intracerebrales espontáneas, es decir, que no es por golpe ni nada, es espontánea, son los aneurismas cerebrales, que desgraciadamente en México, en nuestro país, todavía la mayoría de los aneurismas se descubren hasta que ellos debutan con hemorragias. Es una enfermedad relativamente rara. Según las estadísticas, se presentan 6 a 10 casos por cada 100,000 habitantes, pero es muy dramática. Es muy dramática en el sentido de que afecta a las personas cuando están en la edad más reproductiva, cuando más responsabilidades económicas tienen, o cuando están profesionalmente ya realizadas. Es una enfermedad súbita, se caracteriza porque la persona tiene un dolor de cabeza completamente diferente a cualquiera que haya tenido en su vida. Incluso a las personas migrañosas que han llegado a tener aneurismas refieren la ruptura de un aneurisma como la peor cefalea o el peor dolor de cabeza que han experimentado en su vida. Generalmente se acompaña de deterioro del estado de la conciencia. Es causa de muerte súbita. Yo creo que todos hemos escuchado de alguien que se fue a dormir diciendo que le dolía la cabeza y al día siguiente no se levantó. Esta es la causa, porque la principal causa de muerte por un aneurisma cerebral, si sobrevive el sangrado, es el resangrado. Entonces hay que identificar muy bien las características de los dolores de cabeza para identificar cuándo se trata de una cefalea maligna, de un dolor de cabeza maligno que se tiene que hacer.
pero por la poca incidencia de la enfermedad, pues no está justificado hacer estudios de rutina a las personas para ver si tienen un aneurisma. La única indicación es que tengas familiares cercanos de primer grado que hayan tenido o que hayan fallecido por un aneurisma. Existen casos familiares de aneurismas y es un poco más frecuente en las mujeres, aunque la evolución de los hombres es peor cuando se tiene el sangrado. Los aneurismas, como lo veíamos en la diapositiva anterior, es una dilatación sacular de la arteria. Es como un saco, como un globo que se forma en una pared arterial, pero esto ya está dentro del cráneo, no está fuera del cráneo. Y como representa un punto débil dentro de la circulación, se rompe generalmente en personas que tienen la presión alta, que fuman, y generalmente se rompe también en relación con un esfuerzo. Hay aneurismas pequeños que nosotros tratamos con microcateterismo. Aquí está una fotografía de unas espirales de platino que colocamos en el interior del aneurisma. Y a veces es muy conveniente hacerlo de esta forma porque se ahorra una cirugía, una neurocirugía abierta. Se hace por cateterismo y el mismo microcatéter que utilizamos para depositar las espirales de platino en el interior del aneurisma nos sirve para inyectar sustancias vasodilatadoras a las arterias que están irritadas por el sangrado. Hay aneurismas pequeños, hay aneurismas gigantes que nos permiten hacer reconstrucción y estudios con doble cateterismo, y a veces los aneurismas pueden ser tan grandes que no se detectan por hemorragia, se detectan cuando llegan a medir más de 25 milímetros, se detectan como con síntomas de tumor, una alteración visual o una cefalea muy persistente, atípica, que no encaja con los criterios de migraña. Y se descubre un aneurisma no roto. Ese es el mejor de los escenarios. Encontrar un aneurisma antes de que este se haya roto es el mejor de los escenarios para el tratamiento, porque podemos ofrecer colocación de prótesis para reconstruir la arteria y que el aneurisma vaya desapareciendo. Otra indicación para el tratamiento por cateterismo de los aneurismas es una situación cuando la persona tiene aneurismas múltiples, una situación que se llama aneurismas en espejo, es decir, el aneurisma que tiene del lado derecho tiene exactamente uno igual del lado izquierdo. Eso por una cirugía convencional sería muy complicado tener que hacer una craneotomía, un abordaje de cada lado de la cabeza. A través de terapia endovascular por cateterismo se puede acceder a los dos lados y no es raro que haya personas así. Se supone que 1 de cada 5 personas que tiene un aneurisma puede tener algún otro aneurisma asociado, y generalmente es en espejo, es en una copia en el lado contrario. Este es nuevamente las espirales de platino que colocamos dentro del aneurisma, y cada vez vienen mejor fabricadas con formas prefabricadas para que vayan adoptando la forma del aneurisma. Y otra de las ventajas de la terapia endovascular es que lo podemos hacer también por fases. Por ejemplo, esta persona que atendimos ya hace 6 años, es una mujer joven que tuvo un aneurisma de la arteria basilar, la misma arteria que veíamos tapada en otro paciente al principio. Ella tuvo una hemorragia subaracnoidea masiva, tuvo hidrocefalia, estuvo en coma, y aquí nos dio la oportunidad del cateterismo de ir primeramente a colocar unas espirales de platino en el sitio donde estaba la ruptura del aneurisma. Contuvimos el sangrado, dejamos que la circulación mejorara, dejamos que las condiciones de la paciente mejoraran, y después se pone un reforzamiento con un stent por la edad de la paciente, para que la persona no pueda recurrir con el aneurisma. Y cuando hacemos esto, sí somos muy estrictos de que, sobre todo en personas jóvenes, de que no quede aneurisma residual porque puede volver a crecer. Hacemos angiografía 3 rotacional para reconstrucción en tercera dimensión y ver la lesión desde todos los ángulos posibles. Y bueno, finalmente, otra causa
de hemorragia en personas jóvenes, aquí estamos hablando de personas entre 20 y 35 años, son las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Y se los digo porque muchas veces no nos imaginamos que una persona que está en la universidad y que tiene un dolor de cabeza persistente o que tiene crisis convulsivas de primera vez, o sea, que convulsiona, no nos imaginamos que pueda tener un derrame. Los derrames sí suceden en personas jóvenes. Y también en ocasiones me sorprende cómo hay reportes de resonancias, de tomografías, donde se reportan malformaciones arteriovenosas que se supone son lesiones congénitas, que la persona nace con ellas, que por alguna razón no se manifiestan en la infancia, aunque a veces sí. Generalmente tienen su inicio de síntomas entre los 20 y los 40 años, con hemorragia, con crisis convulsivas o igualmente con un dolor de cabeza atípico. Y es como cada vez hay mayor disponibilidad de estudios de imagen, o sea, ya es más fácil para una persona que tiene una convulsión o un dolor de cabeza tomarse una tomografía o una resonancia, pues cada vez encontramos este tipo de lesiones en personas que no venían por eso. Y entonces, estos son casos que tenemos que individualizar muy bien con el paciente y con los familiares para ver si requieren o no tratamiento, porque no todas las malformaciones requieren tratamiento, y hay muchos tipos de malformaciones arteriovenosas cerebrales o malformaciones vasculares que hay que platicarlas, y que cada una de ellas tiene una historia natural diferente, cada una se comporta diferente en la persona. Y bueno, como conclusión, en estos años de trabajar en cuestiones con enfermedades cerebrales, nos ha tocado ver de todo a causa de la enfermedad vascular cerebral. Es decir, la persona que estaba estudiando en el extranjero se tiene que regresar a cuidar a su papá. La persona que se había ido a estudiar a la Ciudad de México se tiene que regresar. Problemas familiares, y de repente nos estamos peleando mucho por el tiempo de evolución para atender una enfermedad, una embolia, cuando en realidad debemos de cuidarnos desde el principio. O sea, los hábitos generales de salud son muy importantes para evitar este tipo de parálisis y tener una mejor calidad de vida ya en una edad avanzada. Y con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad, la presentación muy buena. Entramos al módulo de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí en el chat algunas preguntas que nos han realizado las personas que participan en la sesión. Nos está preguntando, por ejemplo, Alicia Murillo, ¿qué tan bueno es tomar alguna estatina, doctor? Las estatinas son buenas. Cada vez se le descubren más propiedades neuroprotectoras. Las estatinas son medicamentos que originalmente eran para el colesterol, y por accidente se descubrió que mejoraban el pronóstico de los pacientes con embolia o con una hemorragia cerebral. Es bueno siempre y cuando se tenga monitorización. De hecho, muchas personas se basan en el colesterol total. Dicen, no, yo si tengo menos de 200, tengo el colesterol controlado y no necesito tomar ese tipo de medicamentos. Hay indicaciones para tomarlos. Sabemos que hay un colesterol bueno, que hay un colesterol malo, que ese no se ve en el examen general de colesterol. Hay que pedir un perfil de lípidos, y es muy bueno tomarlo por los efectos secundarios neuroprotectores que tiene, siempre y cuando no afecte al hígado y nos basemos en los niveles de colesterol malo que tiene. Muy bien, doc, muchas gracias. Nos pregunta María del Carmen, ¿cuál es la diferencia entre un dolor por aneurisma y una migraña muy fuerte? La migraña muy fuerte, la persona ya sabe cómo es. La persona que tiene el diagnóstico con migraña ya identifica cuándo le va a dar la migraña, cuáles son los síntomas que le preceden, cuáles son las características de la migraña. Y me ha tocado atender
varias personas con migraña o con cefalea tensional que tienen una ruptura de aneurisma y es una cefalea completamente diferente. Es una cefalea es un dolor de cabeza que va de 0 al 100 en menos de un segundo, que provoca náuseas, vómitos, no es pulsátil como en el caso de la migraña. No es que duela nada más la mitad derecha o izquierda del cerebro, duele toda la cabeza y hay alteración del estado de la conciencia. Es decir, hay convulsiones, vómitos o la persona se está quedando dormida. Es una cefalea completamente diferente. Correcto, Completamente doctor. diferente. Y hablando específicamente del tipo de cefalea, doctor, hay que comentar, no sé si nos puede dar así un micro resumen, que existen cefaleas pues también por estrés, hipertensivas, hay neuralgia del trigémino, muchos tipos de sintomatologías que pueden semejar un cuadro de cefalea, pero también pueden ser a consecuencia de un tumor o pueden ser a consecuencia de un aneurisma. A grosso modo, doctor, ¿cómo se diferencia cada una de ellas? Sí, qué bueno que me lo pregunta, doctor, porque de hecho la intención de esta plática pues es educar a la población, no es asustar a la población. Así es. Porque sabemos que sabemos que la mayor parte de los dolores de cabeza, la mayor parte de las cefaleas son tensionales. Esa es la causa número 1 de dolor de cabeza, la cefalea tensional, que tiene características de que duele la nuca, duele por las tardes, en la mañana la persona permanece bien y a menudo que a lo largo del día que aumenta el estrés se va instalando el dolor de cabeza. La migraña también sabemos que es en personas dentro de un rango de edad ya conocido, que es más frecuente en mujeres, que se caracteriza por dolor pulsátil de un solo lado, que avisa. Pero, por ejemplo, un dolor de cabeza que te despierta en la noche, si tú estás dormido, por ejemplo, la migraña es una de las pocas cefaleas que se cura con el sueño. Cuando tienes un ataque migrañoso y te duermes, se mejoran mucho los síntomas y te puedes dormir. Pero si estás dormido y el dolor de cabeza te despierta, esa es una cefalea completamente atípica, es una cefalea maligna que necesita de estudios diferentes. Pero tiene usted mucha razón, la mayor parte de las cefaleas son migrañosas, o son tensionales, o son, también tengo que decirlo, hay muchas cefaleas, usted lo sabe, por abuso de medicamentos, por abuso de estar tomando diariamente paracetamol con aspirina, ketorolacos. El medicamento que le quita el dolor de cabeza hoy es el medicamento que le va a dar dolor de cabeza mañana. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Avi, doctor, buenas tardes, ¿cuáles serían los focos de alerta para acudir al médico? La focalización neurológica, la pérdida de la función. Es decir, que haya parálisis del lado derecho o izquierdo, ya sea brazo, pierna, que la parálisis sea de instalación súbita o que se instale rápidamente en cuestión de minutos. Que tenga dificultad para hablar, para articular palabras, que confunda los nombres. Incluso si estos síntomas mejoran, porque nos ha tocado ver que mejoran en menos de una hora, y como no duele, generalmente no se acude al hospital. Si la persona tiene más de 60 años, tuvo duración de más de 20 minutos de los síntomas, si es hipertensa o diabética, sí requiere la valoración y estudio por parte de neurología para descartar que no sea una cuestión vascular cerebral o cualquier dolor de cabeza que se salga de la normalidad. Hay personas que tienen dolores de cabeza o que tienen neuralgia del trigémino, saben cuándo se sale de la normalidad esa. Y de hecho, sea de paso, un porcentaje bajo, pero importante de neuralgias del trigémino son causadas por una malformación arteriovenosa. Nos ha tocado verlo. Sí, nos decían los maestros, ¿no? Es el dolor de cabeza más fuerte que usted haya tenido en su existencia. Sí, efectivamente.
Doctor, nos pregunta Blanca Torres, dice, doctor, no entendí cómo influye el colesterol alto para el desempeño de una embolia. ¿Sería Ajá. posible que retomara este punto? Sí, son varios factores. El principal es que la sangre, cuando tiene colesterol alto, aumenta su viscosidad. La sangre es menos líquida, es más densa, y cuando hay irregularidades en la arteria, que debería de ser normalmente como un tubo, como una manguera, y hay placas de colesterol formadas ahí, la sangre genera turbulencia. Es decir, ya no hay un flujo laminar, y cuando hay turbulencia más una densidad aumentada en la sangre, es muy fácil que la persona forme coágulos. Por eso tenemos que basarnos en cómo está el nivel de colesterol para ver si requiere de medicamentos que la gente lo entiende muy bien cuando decimos que es para adelgazar la sangre. Me explico, cuando utilizamos aspirina o cuando utilizamos clopidogrel o alguna estatina. Lo cierto es de que cuando una placa de colesterol se empieza a formar en el cuello o en el cerebro, dentro del cráneo se puede formar también una pequeña placa de colesterol, no es lo frecuente, pero sí sucede. Ya una vez que se empieza a formar, generalmente lo normal es que vaya progresando. Es colesterol, lo podemos controlar con medicamentos tomados y con cuidados primarios, ¿verdad? El mejor control de las enfermedades, de la diabetes, de la presión. Pero en eso influye básicamente en el colesterol malo y en la viscosidad de la sangre. Y es que el colesterol malo en una arteria dañada es más fácil que se vaya pegando, que se vaya adhiriendo. Muy bien, Y doctor. la termina por ocluir. Muy bien, gracias, doctor. Nos pregunta María Auxilio, un paciente que sufre un accidente automovilístico, ¿qué posibilidad tiene de desarrollar una enfermedad vascular por trombo o hemorragia, doctor? Muy baja, pero sí nos ha tocado verla. De hecho, las guías de tratamiento del trauma craneal nunca dicen que se tenga que hacer un estudio contrastado o un estudio para dibujar las arterias cerebrales. Pero nosotros, como todos mis compañeros neurocirujanos, cuando vemos un paciente con una hemorragia atípica, es decir, nosotros cuando vemos una tomografía de una persona que tuvo un accidente, muchas veces ya sabemos qué tipo de hemorragia es traumática y cuál se sale un poco del patrón de traumatismo, porque nos ha tocado ver, y no es raro, personas que se les asume que se salieron de la carretera y que chocaron y que se voltearon y que tuvieron un accidente, cuando en realidad lo que tuvieron fue lo contrario, tuvieron una embolia, mientras iban manejando se salieron de la carretera y tuvieron un accidente. Entonces, no está escrito en las guías, pero usted sabe que ante cualquier sospecha que se salga de lo cotidiano, de lo normal, sí hacemos estudios. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Luz, dice, hace 2 años tuve ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Tengo que seguir visitando al neurólogo? Sí, sobre todo porque mire, para que una persona haya sobrevivido a un aneurisma cerebral, ya es muchísima ganancia. Como decíamos en la plática, es causa de muerte súbita en muchas personas. Hay muchas personas que ni siquiera llegan vivas al hospital. Y en términos generales, cuando un aneurisma se rompe, la mortalidad es del 40% a los 30 días. Aquí o en cualquier hospital del mundo. Entonces, el haber sobrevivido a un aneurisma, sobre todo cuando la persona es joven, tiene que tener un seguimiento. Es incorrecto darlos de alta a este tipo de personas, porque si ya formó un aneurisma, con los aneurismas no se nacen, los aneurismas se forman. Entonces, si ya formó un aneurisma, no podemos asegurar que no vaya a formar un aneurisma en otro punto del cerebro. De hecho, en Estados Unidos no está autorizado el screening, o sea, la búsqueda de más aneurismas, pero la experiencia nos ha dicho, el primer aneurisma que yo traté era de un médico psiquiatra que había sido operado de joven y ya estaba dado, según el dado de alta, y tuvo una hemorragia al otro lado ya
alrededor de los 40, 45 años de edad. Sí hay que tener seguimiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, nos habló un poco sobre la obstrucción de la carótida. Nos pregunta Livia Lira, ¿cuáles son los síntomas más comunes en la obstrucción de la carótida? Los síntomas más comunes son lo que decíamos, la isquemia cerebral transitoria. Es las personas lo conocen como el aviso de embolia, es decir, la embolia que se instaló y que se quitó cuando el paciente llegó al hospital. Esa es la principal causa. Eso no te lo da la cardioembolia, no te lo da a veces te lo puede dar, a veces la estenosis intracraneal, pero lo típico de la enfermedad de la carótida es que te dé un infarto pequeño del que te recuperas, un infarto chiquito o un infarto que remite los síntomas en menos de una hora. Y ese es el problema que tenemos que educar a las personas. O sea, si hay focalización neurológica, o sea, lateralización, pérdida de movilidad de un lado del cuerpo, si es del lado derecho, con alteraciones del lenguaje, desviación de la comisura facial o desviación de la mirada conjugada, aunque se recupere, hay que hacer estudios. No todas las placas de colesterol terminan en tratamiento, pero sí hay que identificarlas y tratarlas. Y a veces el estudio, usted sabe que el estudio que se toma de primera instancia es un ultrasonido, ni siquiera es una cosa que sea invasiva, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, Doc. Nos pregunta Gabriela, doctora Alanís, ¿qué porcentaje de las manifestaciones de esta enfermedad se deben a factores hereditarios y cuánto corresponde a los otros factores? Hereditarios son pocos, la verdad. En el tiempo que tengo trabajando aquí en el estado, he identificado 4 o 5 casos de aneurismas familiares, donde más de 2 personas, hermanos, tienen múltiples aneurismas. Más bien yo creo que son cosas adquiridas, o en el caso de las malformaciones, yo siempre les comento a las personas, no es que se lo haya buscado una malformación. Una malformación quiere decir que hubo un error en el desarrollo de la persona. La malformación nació con ella antes de que la mamá supiera que estaba embarazada, ya tenía la malformación ahí. Y esos son accidentes de la naturaleza, no son cosas hereditarias, no son cosas que se vayan a transmitir. La mayor parte son eventos aislados. Pero lo que sí sabemos, doctor, es que, por ejemplo, los aneurismas, en estudios de autopsias que se han hecho así en grandes hospitales, se dice que el 2% de la población tiene aneurismas. Entonces, no todo el mundo fallece de aneurismas. Entonces, ¿a quién se le rompe un aneurisma? Se le rompe a la persona hipertensa, a la persona que fuma, a la persona que no tiene los cuidados generales de salud. Y a veces uno no se imagina que eso va a repercutir en el cerebro, pero sí es importante saberlo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Claudia Angélica, dice, doctor, a una amiga le dieron como diagnóstico derrame cerebral como consecuencia de COVID, quedando con daño cognitivo leve. Ella, el único síntoma que presentó fue vértigo nocturno. ¿Este se puede tomar como un síntoma específico? Sí. Bueno, no había mencionado nada de lo que estamos viviendo ahorita sobre la pandemia del COVID, pero sí, desde el principio de la pandemia empezamos a ver un incremento en las enfermedades vasculares cerebrales, sobre todo el tipo venoso, que antes no estaban o estaban controladas, que no requerían tratamiento, ahora están debutando con hemorragias. Hay trombosis venosa, que no lo mencioné ahorita, pero también hay trombosis venosa cerebral, al igual que ocurre en las piernas. Se trombosa una vena en el cerebro y eso puede ocasionar una hemorragia, y la infección por COVID es un factor protrombótico, o sea, aumenta la facilidad con la que se pueden formar trombos. Sí. Muchas gracias, doctor. Fíjese que tenemos un común denominador de pregunta. Están preguntando mucho por los aneurismas. ¿Cuál sería la indicación de realizar estudios
en este caso de imagenología, y pues quién serían los candidatos ideales para realizárselos, Doc. Las personas que tuvieron un familiar directo, papá, mamá o abuelos que fallecieron de un aneurisma, o que se repite la historia esa de que hemos escuchado, se acostó diciendo que le dolía la cabeza y ya no se despertó. Esas personas tienen que hacerse, cuando son familiares en primer grado, sobre todo mujeres, sí tienen que hacerse un estudio, y no necesariamente es un cateterismo, es una tomografía o angiotomografía para detectar los aneurismas. También, decía, los aneurismas permanecen silenciosos hasta que presentan una hemorragia, pero también lo que sabemos es que más del 50% de los aneurismas rotos tuvieron síntomas una semana antes de tener la ruptura masiva, la ruptura que los llevó al hospital. Entonces, ahí es donde tenemos que estudiar muy bien las características de la cefalea y todo esto. Muy bien, Doc. Nos está comentando Fanny, dice, yo practico el atletismo y cuando corro maratón es muy común ver personas con dolor de cabeza e inclusive hasta el infarto. ¿Por qué sucede esta circunstancia? Por una descarga parasimpática, es decir, hay una sobrecarga al sistema nervioso central. Sabemos que el maratón está fuera de rango, o sea, no menos del 1% de la población corre un maratón. Está fuera de rango, y a veces hay una cefalea asociada a ejercicio, que también hay que clasificarla y sabemos que existe. No se trata de que todas las cefaleas va a ser un aneurisma. Hay personas que empiezan a correr y a los 5 o 10 minutos empiezan con dolor de cabeza y tienen que detenerse. Pero cuando hay carreras de alto impacto, cuando hay deshidratación, cuando no se utiliza el check-up por medicina del deporte. Usted sabe que para hacer estas cosas tiene que tener una asesoría de entrenamiento, por eso dice que te tienes que revisar antes de tener este tipo de actividad física. Es cuando suceden estas cosas, es por sobrecarga al sistema nervioso, un colapso del sistema nervioso. Muy bien, Doc, muchas gracias. Y ya por último, doctor, la pregunta de Fanny dice, ¿cómo podemos evitar una embolia o un derrame? Informando los síntomas y teniendo los cuidados generales de mantenerse en peso, de no ser sedentarios, pues usted sabe, las guías dicen que se debe tener actividad física al menos 2.5 horas a la semana. Cuidar la alimentación. La dieta mediterránea está muy asociada a prevención de una embolia. También sabemos que el consumo de pescado tipo salmón 3 veces o más a la semana disminuyen en 20% las posibilidades de tener una embolia. Básicamente es la alimentación, y esas son las cosas que se pueden cambiar, son los factores modificables. Lo que no se puede modificar, por ejemplo, si uno ya es diabético, si uno ya es hipertenso, hay muchas personas que no quieren tomar el tratamiento, dicen, no, yo así, que me dé. Usted muy bien lo mencionó al principio, la enfermedad vascular cerebral no siempre es fulminante. Es muy frecuente, pero también son muy frecuentes los sobrevivientes que quedan con secuelas severas de una enfermedad cerebral y que requieren cuidados de por vida en la familia. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Un tema muy extenso. Sí. Creo que abarcamos la mayoría de las preguntas que el público nos estuvo solicitando. Y a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le entregamos el presente reconocimiento. Se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico por su participación el día de hoy en el webinar de la serie Salud y Felicidad. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos contar con su presencia en futuros eventos. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por estar presentes en este webinar. Como cada 8 días, les agradezco mucho su participación, su interacción, y les recuerdo que la próxima semana estaremos presentes, bueno, primero que nada la revista, vamos en el número 44 de la serie Salud y Felicidad. En la parte superior derecha, en el apartado de folletos, podrán descargar la presentación que amablemente el doctor Paul Alanís nos compartió, así como la revista Salud y Felicidad que trae así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de los webinars. Entonces, pues esperemos que puedan descargarla y compartirla.
Y también para invitarlos muy cordialmente a nuestro próximo webinar, la próxima semana. Abordaremos un tema muy importante, sobre todo desde la perspectiva nuevamente del COVID. Vamos a ver las repercusiones que ha tenido esta enfermedad a nivel pulmonar y cómo mejorarla. Es decir, el doctor Edgar Zurzuaga nos hablará sobre los procesos de recuperación y rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID. Entonces, esperamos contar con su participación la próxima semana. Ahorita Pablo nos hará favor de subir la presentación y si no, de todas maneras, a partir de este momento se estará promocionando en las redes sociales del hospital. ¿Qué pasó, Pablo? No sé qué falló, pero no aparece el vínculo. Se los voy a poner en el chat para los que gusten inscribirse. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras aparecerá en la página de Facebook donde ustedes podrán consultarla y podrán inscribirse para nuestro próximo webinar. Recuerden que todas las presentaciones que estamos realizando a través de los webinars pueden solicitar su constancia. El único requisito es un tiempo mínimo de espera de 45 minutos en la sesión. Se genera una constancia de forma automatizada, la cual no les genera ni les va a influir en ningún costo, es totalmente gratuita. El objetivo es seguirnos cultivando, seguirnos capacitando continuamente. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación. Los esperamos la próxima semana. Por favor, síganse cuidando, sigan utilizando cubrebocas y sigamos teniendo las medidas de distanciamiento social. Que pasen buena noche. Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.